¿Sabes que tromboembolia pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular en México? ¿Quieres conocer los síntomas? ¿Quieres ahondar un poco más en las causas principalmente que nos van a llevar a una tromboembolia pulmonar? Quédate en el siguiente video y te vamos a explicar todo eso. Bienvenidos a su programa SOS Médico con el Dr. Isidro Antonio Niño. Comenzamos. Quiero darte las gracias por el apoyo que le brindan a esta página, por los likes, los comentarios que nos hacen llegar. Escríbanos, eso hace que este canal se enriquezca mucho más. Estamos a la orden para aclarar cualquier duda clínica que tengan ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema. Tromboembolia pulmonar. ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Es una condición bastante grave que incluso puede derivar en una alta mortalidad. Casi siempre está relacionada a acciones médicas recientes. ¿En qué consiste la tromboembolia pulmonar? Para definirlo inicialmente, en la presencia de coágulos o un coágulo largo, ya no es la pura esferita, un coágulo largo en las arterias pulmonares, que lo que van a ocasionar es que no haya el intercambio de gases entre dióxido de carbono liberar y recibir el oxígeno. No porque estén fallando los pulmones, sino porque no hay circulación. Y tiene muchas clasificaciones de acuerdo a su severidad e incluso escalas pronósticas. Es una causa de mortalidad bastante importante, ya lo mencionamos, es la tercera causa de muerte cardiovascular en nuestro país. Y es por eso la importancia de que el paciente en su casa identifique los síntomas iniciales, que no retrasen su atención médica hospitalaria. Somos muy dados a que venga el médico a mi casa, vamos a ponerle un suerito, sáquenme estudios de laboratorio que van a estar al siguiente día y después de los laboratorios vemos si ya tengo que irme al hospital. Muchas veces no disponemos de ese tiempo. Y casi siempre, como les menciono, va a estar relacionado a actos médicos recientes. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar? Todos tienen una base común. Es una triada, en medicina la conocemos como la triada de Virchow, que la pared interna de nuestras arterias, que se llama endotelio, esté funcionando mal, una disfunción endotelial, que la sangre esté estancada o avanzando muy lentamente, una éstasis de sangre, éstasis venosa, y que haya algún factor que aumente la capacidad del organismo de formar coágulos. Ejemplos: después de una cirugía, principalmente si son cirugías de los miembros inferiores, de ortopedia, de rodilla, etc. Existen otras condiciones que favorecen también la formación de coágulos, como enfermedades reumatoideas, lupus, síndrome antifosfolípido, incluso la artritis reumatoide. Situaciones que nos vayan a dejar postrados en cama más de 3 días. El hecho de haber tenido recientemente algún acto quirúrgico, el que haya sido estético, funcional, de salvamento, etcétera, que duremos más de 3 días en tratamiento, en reposo. El realizar viajes largos sin cambios de posición. Voy en el autobús de aquí a 800, 1000 kilómetros y no me levanto cada 200 kilómetros más o menos a caminar, deambular, hacer cierta cantidad de ejercicios, aunque no tengas alguna enfermedad lúpica, alguna enfermedad oncológica. También los pacientes con enfermedades oncológicas, con tumores, ya sea activos o que estén en las sesiones de quimioterapia, también tienen un muy elevado riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar. Y la gente que tiene varices también, sobre todo los estadios más avanzados, porque generalmente de ahí se pueden desarrollar
los coágulos que van a ir a tapar la circulación. Casi todo viene con una base de trombosis venosa profunda. En nuestro sistema venoso generalmente se forman coágulos, pero el organismo logra disolverlos. Cuando esos coágulos no se pueden disolver es cuando se ocasiona una trombosis venosa profunda, que puede ser el origen de una tromboembolia pulmonar. TEP por sus iniciales, tromboembolia pulmonar. Esa trombosis venosa profunda, ¿cómo la vamos a identificar? Una pierna va a estar mucho más grande, más hinchada que la otra, se puede poner rojiza, puede dar dolor. Tenemos ciertas maniobras para explorarlo. Pero haz de cuenta que es una pierna de hombre y una de mujer, una pierna muy gruesa y de un día para otro, y la otra pues del tamaño que siempre la has tenido. Tenemos ciertas maniobras para verificarlo, para suponer la trombosis venosa profunda, que es otro tema, pero necesitamos abordarlo en esta para entender la tromboembolia pulmonar. A la hora de mover el pie, el dorso del pie hacia la rodilla, hay dolor. A la hora de presionar el chamorro, también hay dolor. Hollow y Homans son los nombres de esos signos médicos. Tenemos formas de demostrarlo a través de ultrasonidos, que a la hora de comprimir, las venas sí tienen compresión, las arterias no se comprimen por más que le hagamos con el ultrasonido, con el transductor. Si no se comprime una vena es porque hay algo ahí que no está permitiendo la compresión, que generalmente pues va a ser un coágulo. Y en el Doppler color, que es otro estilo del mismo aparato, que no haya flujos en las venas de las extremidades. Es uno u otro. No, es muy raro que ocurra una trombosis venosa profunda en las dos extremidades. Desde ahí se nos deben de encender los foquitos amarillos o rojos, porque de ahí a tromboembolia pulmonar hay mucho riesgo. Entonces, si alguien tiene problemas de las venas variciales, empezar a tratarse para no llegar a estas complicaciones. Con el médico angiólogo, con el médico cirujano, todos ellos te van a orientar, te van a estar tratando al respecto. ¿Cómo empieza la presentación de estos? Otro de los factores también que pueden aumentar la trombosis sería el embarazo. No es una enfermedad, estar embarazada no es una enfermedad, pero también aumentan los factores para que haya más trombosis como tal. Cuadro clínico. ¿Qué es lo que va a presentar cada uno de estos pacientes? El cuadro clínico es muy variado. Entonces vamos a hablar de frecuencias, de porcentajes. Primero, va a haber sensación de falta de aire en más del 80% de los casos. Entonces, falta de aire. Puede haber dolor en el tórax, sobre todo detrás del esternón. No es un infarto, a veces se puede llegar a confundir, pero a la hora de llegar a un servicio médico te van a abordar. Ahorita vamos a hablar del abordaje que te harían, esperemos que no se encuentren en esta situación, pero el abordaje que se le hacen a todo este tipo de pacientes. Ya quedamos que la falta de aire, disnea, en 80%. El acelerarse la frecuencia respiratoria, también en un 70%, al igual que acelerarse la frecuencia cardíaca. Hay una taquicardia y taquipnea. Puede existir tos. Tos normal, pues no existe el término, lo normal es que no haya tos. Tos seca, en un 15-20% más o menos de los casos, pero tos con sangre en también un 10% más o menos de los casos. En caso de presentar los anteriores síntomas, además de lo que ya habíamos mencionado, la trombosis venosa profunda, que esté mucho más crecido una extremidad que la otra, acude a algún hospital, vía urgencias, te van a abordar el urgenciólogo, internista, el intensivista, y en casos necesarios, vamos a mencionarlo un poquito en el tratamiento, hasta un cardiocirujano.
en los casos de trombosis ya severa, tromboembolia pulmonar severa. Llegando a urgencias, ¿qué te van a hacer? Pues primero, como siempre, tomar los signos vitales, el interrogatorio médico, la exploración física. Si identifican los factores de riesgo que mencionamos en un inicio, o hay muchos más también, entonces se orienta hacia que puede ser una tromboembolia pulmonar, puede ser una situación totalmente grave que requiera llegar directo a la sala de choque, de reanimación. El estudio, así la piedra angular inicialmente, va a ser un estudio de sangre que sería calcular el dímero D. El dímero D nos va a orientar hacia la actividad de coagulación de nuestro organismo y la presencia de coágulo en nuestra economía. Esto va a darnos criterios negativos si el dímero D es menor a cierta cifra, 500, o edad por 10 es el dímero D ajustado para la edad en los mayores de 50 años. Entonces se puede descartar y ya pensamos en otras causas. Pero si el dímero D salió positivo, necesitamos también un electrocardiograma. Todas las salas de urgencias tienen electrocardiógrafo. ¿Qué podemos encontrar? Pues lo más común, taquicardia sinusal. El corazón va a estar acelerado, pero la misma central eléctrica normal del corazón es la que va a estar dictando esta taquicardia. Es un esfuerzo del organismo por hacer pasar más seguido, compensar la falta de circulación de un pulmón y pues le carga la actividad al otro. La taquicardia es para que se distribuya pues lo poquito que recibe de oxígeno, pues que se alcance a distribuir en el resto del organismo. Te van a realizar un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, vámonos de lo más profesional a lo amateur, por así decirlo, un ecocardiograma donde van a buscar intencionadamente ciertas alteraciones. El ventrículo derecho de nuestro corazón, tenemos aquí un modelo, una escala del corazoncito. El lado derecho del corazón es el que le manda la sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Es ahí donde se va a encontrar el trombo, el coágulo, alargado, hasta de 15 centímetros se han reportado esos coágulos. En el ecocardiograma, o la insonoración, o el ventaneo ultrasonográfico, si vemos la presencia del coágulo entre estas válvulas, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, nos orienta a prácticamente confirmación. El ventrículo derecho va a estar más dilatado que el ventrículo izquierdo. Estos normalmente tienen una relación 2:1. Debe estar mucho más pequeño el lado derecho que el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que le va a distribuir la sangre al resto del organismo, por eso requiere paredes musculares más gruesas. Aparte de eso, las paredes del ventrículo derecho las vamos a ver adelgazadas en el ultrasonido. Va a ser tanta la obstrucción. Este es un choque distributivo, un choque obstructivo, mejor dicho, porque esos coágulos no permiten que avance la circulación menor de los pulmones y luego ya regresar sangre oxigenada al lado izquierdo del corazón. También va a ocasionar un fenómeno que se llama interdependencia. Va a hacer que se engrose, que se dilate el ventrículo derecho y la pared que divide a los ventrículos se desplace hacia la izquierda. Ese es un fenómeno de interdependencia ventricular y va a hacer que el ventrículo izquierdo también caiga en falla. Vamos a buscar exactamente otro signo que se llama de McConnell, que en lo que consiste es que la punta, el ápice del corazón sí se contrae, pero la parte media del ventrículo izquierdo no se contrae. Las presiones de llenado del ventrículo derecho van a estar muy aumentadas también. En el ultrasonido difícilmente vamos a ver el coágulo, pero si vemos la presencia del coágulo en este segmento, va a ser una parte confirmatoria. Tenemos otros estudios, si la función de los riñones lo permite todavía, si tu creatinina no se ha aumentado, no ha ocasionado una falla renal,
pasan medio de contraste y te realizan una angiotomografía pulmonar. Este medio de contraste va a hacer que se tiñan de blanco o gris los vasos sanguíneos, principalmente las arterias pulmonares, que es lo que queremos ir viendo, y las derivaciones que tiene cada una de estas arterias para saber dónde está ese coágulo y medir más o menos la extensión de ese coágulo. Entre más grande, más grueso sea ese coágulo, tapa desde el inicio y las consecuencias pueden ser pues bastante graves. En un paciente que está inestable por choque obstructivo y no hay presión arterial y la saturación está demasiado bajita y pues es un paciente que está muy mal. Esta tiene la particularidad de que aunque le des oxígeno a alta pureza, no hay una mejoría significativa. ¿Por qué? Porque el problema no es que no está respirando bien el paciente, sino que hay un coágulo que no deja que ocurra el intercambio de gases. Son pacientes que pueden ser candidatos, en los casos más graves, a trombolisis, pasarles un fármaco que se dedica a romper esos coágulos, a fragmentar esos coágulos para tratar de restablecer la circulación. En otros casos se puede optar por la cirugía torácica para extraer, llegan hasta las arterias pulmonares y van sacando esos coágulos. Es de ahí donde les he dicho que pueden medir hasta 15 centímetros en los casos graves. Todo esto es de emergencia, ¿no? Existe otro sistema, se le llama ECOS, en el que insertan un catéter para estar liberando anticoagulante y con pulsos ultrasónicos tratar de romper coágulos medianos. No sirve para un coágulo de 15 centímetros, por así decirlo, ¿no? Y hay otros casos en donde es submasiva de las tromboembolias pulmonares leves o moderada leve. El moderado se divide en leve o severo, donde el tratamiento es con medicamentos anticoagulantes también de bajo peso, heparinas de bajo peso molecular, o se puede utilizar la heparina, se prefiere las de bajo peso molecular para tener un mucho mejor control sobre las probables complicaciones. O también existen anticoagulantes orales, que es con el que prácticamente va a salir el paciente. Y tratar las causas. Por ejemplo, hay arritmias que pueden originar coágulos como tal. Atender al paciente, darle el soporte vital, que tenga oxigenación suficiente, que mantenga una presión arterial que sirva, que le lleve perfusión, que le lleve irrigación a todos los órganos para que no empiece a fallar, porque la falla orgánica múltiple es lo que nos va a llevar al final de cuentas a un desenlace fatal. Es una condición, en resumidas cuentas, que puede ser potencialmente mortal. Sí es grave, pero puede ser incluso potencialmente mortal. Entre más tiempo pase, más va a ir creciendo ese coágulo, mayores van a ser las complicaciones en cuanto empiecen a detectar algo así en cada uno de los pacientes con factores de riesgo. Cirugías recientes de ortopedia hasta un mes. Después de un mes ya no es esa la causa de tromboembolia pulmonar. Pacientes con arritmia cardíaca, pacientes embarazadas o en el puerperio también, pacientes que han estado postrados por más de 3 días, ya desarrollan ciertos factores, cada vez van aumentando el factor de riesgo para tener tromboembolia pulmonar, y todos los que habíamos mencionado inicialmente. No retrasen la atención, hay que acudir a un centro hospitalario, sala de urgencias, donde haya todas esas especialidades, sala de cuidados intensivos, donde se disponga de tomografía, ecocardiografía, porque el abordaje va a requerir de diferentes especialistas para cada uno de estos casos. Todos se individualizan, hay muchas escalas para valorar los riesgos, porque en base a eso va a ser el pronóstico de mortalidad. Como siempre hemos dicho en este canal, prevención. Si ya ves que tienes algunas alteraciones en la circulación, en las venas de las extremidades inferiores, problemas de varices, atenderse desde un inicio y no dejar que esto progrese a mucho más. Pues pacientes que tengan que estar postrados,
hablarlo con su médico para valorar si se le agrega algún anticoagulante oral. Pacientes con arritmia, atenderse con los cardiólogos porque ellos, o electrofisiólogos, que ellos por sí o sí les van a brindar tratamiento anticoagulante. Y a la hora de presentar los primeros síntomas, al tener disconfort torácico, al tener sensación de falta de aire, esa siempre va a ser una urgencia. Acudan a una sala de urgencias donde se disponga de todo esto que les menciono para tener unos desenlaces mucho mejores. Si te ha gustado este video, agradecemos tus likes para seguir creciendo como comunidad. Compártelo con quien crees que pueda tener algunos factores de riesgo y le pueda ser de utilidad. Y nos vemos en este mismo canal. Síganos en nuestros podcasts, en las diferentes plataformas y en el perfil de YouTube. Estamos para servirle. Esto fue todo de su programa SOS Médico, con el Dr. Isidro Niño. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Dale like y comparte.